¿Cómo están amigos? En este video vamos a ver una estación meteorológica con web server incluido. Fíjense que acá tengo un ESP32, un sensor DHT11 y esta pantalla de tinta electrónica. Ignoren esta parte porque por ahora no la voy a utilizar, va a ser para otro proyecto. Acá podemos observar la misma placa, nada más que con nada soldado. Y en este video contamos por supuesto con el auspicio de PCBWay. Así que vamos a analizar el circuito, el código fuente y el funcionamiento de todo este sistema para que vean cómo trabaja. Entonces vamos a ver cómo funciona todo esto paso a paso. Este video está patrocinado por PCBWay, donde podemos personalizar nuestros circuitos impresos por el tamaño, cantidad de capas, material, el grosor y el color del PCB con precios muy económicos y calidad excelente. Si necesitas fabricar tu circuito impreso, envíalo con PCBWay. Aquí tenemos el circuito que vamos a implementar para este proyecto. Como podemos ver, tenemos muy pocos componentes. Por un lado tenemos la pantalla de tinta electrónica, el circuito impreso donde iría el ESP32 y el sensor de temperatura y humedad DHT11. Si vemos aquí, el cable rojo va a ir conectado a 5 voltios en el ESP32. Este cable negro es GND. Después tenemos este cable gris que en el ESP32 es RX y el cable verde es TX o transmisión. Después el cable amarillo va a ir al pin IO2 o Input Output 2 en el ESP32. En cuanto al sensor DHT11, tenemos que conectar por supuesto tierra, alimentación de 5 voltios y este cable de color celeste va a ir al pin 23 del ESP32. Nada más que acá no lo vemos a la pista, pero iría al pin 23. En cuanto a estos componentes que están observando aquí, no se preocupen, no hay que conectarlos porque esto va a ser para un proyecto a futuro en el cual ya estoy trabajando y en cuanto lo termine voy a publicar un nuevo proyecto para aprovechar esta misma placa. Así que este sería básicamente el circuito que vamos a implementar para este proyecto. Como podemos observar acá en el display, tenemos una dirección IP que en este caso es 192.168.1.36. Esa dirección IP la podemos escribir en algún navegador, ya sea de una computadora o de un smartphone, y vamos a estar viendo los datos de la temperatura, humedad y también de la hora UTC. Simplemente tenemos que actualizar el navegador cada vez que queremos ver datos nuevos de la temperatura y la humedad. Así que voy a hacer eso. Fíjense que esto se actualizó. Puede diferir un poco del display porque el display se actualiza cada 10 segundos, pero eso se puede modificar. Fíjense que ahí varió la hora UTC cada vez que actualizo el navegador. Y así de simple podemos ver los datos de temperatura y humedad dentro de nuestra casa con este web server. Vamos a analizar ahora el código fuente que vamos a utilizar en este proyecto. Si observamos aquí, tenemos varias librerías que vamos a tener que incluir para que todo este sistema funcione. Por ejemplo, esta librería nos va a permitir obtener la hora. Esta otra nos va a permitir utilizar el sensor de temperatura y humedad de DHT11. Esta última librería que vemos aquí nos va a permitir usar el display de tinta electrónica. Si observamos por aquí, tenemos 3 líneas, 2 de las cuales están comentadas, pero una no, porque esta línea que vemos aquí corresponde al sensor que vamos a utilizar, ya que se puede usar el DHT11, el DHT21 o el DHT22. En el caso de que tengamos algunos de esos dos, descomentamos la línea que corresponda y comentamos las otras líneas para hacer uso de ese sensor. En el pin 23 voy a conectar la salida de datos del sensor DHT11. Acá tenemos una serie de variables que vamos a ir utilizando durante todo el programa. Estas dos líneas que observamos aquí vamos a tener que modificarlas, en este caso por el nombre de nuestra red Wi-Fi y en este caso por la clave de nuestra red Wi-Fi. Ya en la parte de Voice Attack observamos que el puerto serial está configurado a una velocidad de 115.200
acá vamos a inicializar el sensor DHT11 y en toda esta parte vamos a inicializar y configurar la red Wi-Fi. Acá vamos a obtener una dirección IP local, la cual vamos a implementar en el web server. Esto lo podemos ver a través del puerto serial o también a través de la pantalla de tinta electrónica. Esa información la vamos a poder observar en esas dos partes. Acá inicializamos los servicios del servidor NTP, donde vamos a obtener la hora actual, y en estas líneas vamos a inicializar el display. Acá vamos a obtener la hora actualizada y estas dos líneas que vemos aquí nos van a permitir obtener la lectura de la humedad y de la temperatura. Todas estas líneas que vemos aquí nos va a permitir adaptar los datos de temperatura, humedad y dirección IP y hora UTC para poder mostrarlos correctamente en el display. En esta condición que observamos aquí, solo se va a ejecutar cada 10 segundos y vamos a llamar a una función llamada texto display, que es cuando nos va a actualizar los datos en el display. No lo va a hacer todo el tiempo. Y utilizamos milis y no delay, porque delay nos detiene todo este proceso y se queda trabado ahí. Y si queremos actualizar, por ejemplo, el web server, se va a quedar trabado y hasta que no pasen 10 segundos no nos va a permitir hacer absolutamente nada. Por eso elegimos mili en vez de delay. Ya en todas estas líneas que vemos acá se tratan del web server, lo que vamos a ver en el web server cuando ingresemos la dirección IP. Nos va a permitir ver tanto la temperatura como la humedad, la hora UTC que hubiésemos obtenido y lo vamos a poder actualizar y verlo en tiempo real. Acá tenemos la función que les había mencionado más arriba, que es texto display, donde vamos a ver los datos en el display de tinta electrónica. Por ejemplo, en esta parte nos va a mostrar la leyenda estación meteorológica. Después, en toda esta parte nos va a mostrar la temperatura en grados centígrados. Aquí nos va a mostrar el porcentaje de humedad. En esta otra parte nos va a mostrar la hora UTC. La hora UTC puede variar dependiendo de la zona donde nos encontremos en el mundo. En mi caso tiene una diferencia de 3 horas. Después, en las últimas líneas que observamos aquí, nos va a mostrar la dirección IP que nos asignó nuestro router, y con eso, bueno, podemos ingresarlo a cualquier navegador y nos va a mostrar todos los datos de temperatura, humedad y hora UTC. Como pueden observar, el código fuente es bastante simple para todo lo que hace este sistema. Ya analizamos el código fuente y también vimos el circuito, así que nos queda testear todo este sistema para que vean cómo funciona. Si ustedes observan acá, un detalle muy importante es que en este momento no estoy alimentando el circuito con ninguna batería ni nada. Sin embargo, la pantalla nos está mostrando algunos datos. Y esto es porque este tipo de pantalla, cuando le quitamos la energía, queda grabado lo último que mostramos en ese momento, y por más que cortemos la energía no se pierden esos datos. Así que voy a energizar el circuito para que veamos los datos actualizados. Fíjense que ya tenemos acá la temperatura, la humedad. Recuerden que esto se actualiza cada 10 segundos. La hora UTC, que en mi caso, bueno, tiene una variación de 3 horas. Y la dirección IP para poder ingresar al web server. Así que le vamos a aplicar un poco de calor al sensor para que vean cómo varían los datos. Observen que la temperatura, bueno, se fue bastante alta, a 49 grados, y la humedad descendió bastante. El tiempo, por supuesto, de refresco de esto se puede variar, así que por ahí podríamos hacerlo un poco más extenso, porque en realidad es medio difícil que la temperatura y la humedad varíen tan de repente, salvo que hagamos esto que acabo de hacer. Pero como pueden observar, todo funciona correctamente. Ya vemos que va descendiendo de a poco la temperatura y la humedad también va cambiando. Como pueden observar, es un proyecto bastante simple, con pocos componentes, y está muy bueno este tipo de display para hacer este tipo de proyectos.
Algo que les quiero comentar, yo ya había hecho un video con respecto a esta pantalla, se les voy a dejar en la descripción de este video para que vean cómo se programa, cómo funciona, y si quieren utilizar este tipo de display que están bastante buenos, lo implementen en algún proyecto similar a este que han visto el día de hoy. Bueno amigos, espero que les haya gustado este tutorial. Si es así, les agradecería que se suscriban al canal, que le den un like al video y por supuesto que lo comparten. No se olviden de marcar también la campanilla de notificaciones, así YouTube les avisa cada vez que hago un nuevo video. Muchas gracias por haberme acompañado una vez más. Así que nos estamos viendo pronto. Chau chau. Si lo que buscas es hacer un buen trabajo de fin de curso, un proyecto laboral, aprender electrónica, programar microcontroladores y Arduino, armar placas de circuitos. Suscríbete a mi canal Carlos Bol Tutoriales, donde te ayudaré a realizar y crear proyectos de electrónica, robótica, Internet de las cosas, control de luces por Bluetooth e infrarrojo. Te guiaré paso a paso para que puedas concretarlos. Tu futuro está en tus manos. No te pierdas la oportunidad de aprender lo último en tecnología, de una manera simple y didáctica. Suscríbete y recibe tutoriales totalmente gratis y en tu idioma. No te pierdas esta oportunidad de aprender. Sígueme en mis redes sociales.